días, profesora. Al momento de la fecundación, el ovocito se encuentra detenido en la metafase de la segunda división Profesora, meiótica, se escucha algo raro. una vez que penetra el espermatozoide. El ovocito completa la meiosis y libera el segundo corpúsculo polar al espacio perivitelino, el conjunto cromosómico. Profesora, de la anterior clase, ¿cuántas diapositivas eran? Son depositados en el fondo de la vagina, entran a través del cuello de la matriz y recorren el útero hacia las trompas y se adhieren a él intentando fecundarlo. Solo uno de ellos lo logra. Buenos días, profesora. Buenos días, Valentina. Profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, Julito. Ayer no te has conectado. No, no podía. Activen sus videos, chicos. Profesora. Hola. Profesora, en la anterior clase, ¿cuántas diapositivas eran? Porque ahorita estoy que copiar eso. Voy a copiarlo después. No los escucho muy bajito. Profesora, ¿cuántas diapositivas eran en la anterior No te clase? escucho, hijo, te escucho muy bajo, Mateo. Creo que he dicho cuántas diapositivas se deja. Ah, de la clase pasada, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Pero, profesora. Profesora. Son 8 diapositivas de la clase pasada. Ah, ya, profesora, espera. Para dejar uno. 8. Paso lista. Sé que camina desigual. Y si profesora lo vuelvo a mandar para que lo vean. ¿No Porque lo yo que sé. tienes? ¿No lo tienes, Mateo? No, lo estoy haciendo desde la plataforma el video. Ah, ya. Voy a pasar lista.
Hoy estamos 23. A ver, paso lista. Ángel Castillo, Nicole. Arias Gómez, Julio. Presente, profesora. Asmat Díaz, Camila, Valentina. Presente, profesora. Ábalos de la Cruz, Camila, Jimena. Presente, profesora. Ávila Sánchez no está. Chuquimango Polo, Gomer. Presente. Correa López no. Custodio Carvajal, Daniela Valentina. Presente. Mendoza Sánchez, Ludwig Aarón. Presente, profesora. Morales Milla no está. Navarro. Presente. Orrillos Lara. Presente. Rodríguez Asmat Julio. Presente. Rodríguez Dávila Mía. Presente. Rodríguez Valverde Melisa. Presente, profesora. Saavedra Vera. ¿No está Santiago? Presente, Miss. Toribio Paredes. Presente, profesora. Vera Vergara Eduardo. Presente, profesora. Vilches Obregón André. Y Villegas Calderón Matías. Presente, profesora. Listo. Listo. A ver, vamos a empezar. La semana pasada hablamos... ¡Ay, qué frío tengo! La semana pasada hablamos del sistema reproductor, ¿verdad? Tanto femenino como masculino, ¿verdad? Habíamos hablado que el sistema reproductor se encargaba de lo que era la preservación de la vida, ¿verdad? De continuar. A pesar de que nosotros cumplíamos un ciclo vital, que era nacer, crecer y morirnos, la vida continuaba ya que el cuerpo humano, bueno, el cuerpo de los seres vivos, tienen unos órganos que permiten la preservación de ella, ¿verdad? Si bien es cierto, morimos, pero hay una nueva vida y aplica para todos, ¿verdad? Los animales, las plantas, ¿verdad? Aplican. Solo los seres que no tienen vida, los seres abióticos, son los que no cumplen el ciclo vital. Los demás seres con vida sí cumplen el ciclo vital, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo se da o qué factores tiene este proceso de reproducción. Comparte pantalla, profesora. Sí, ahorita vamos a compartir la pantalla, niños, no se preocupen. Compartir pantalla. Listo. Listo, ahí está. Listo, ahí está. La reproducción humana. Qué frío. La reproducción humana se inicia con la fecundación,
¿Ya? Con la fecundación se inicia. ¿Qué nos dice? Que la reproducción es el mecanismo biológico, o sea, de la vida, por la cual se perpetúa la especie humana. ¿A través de qué? A través de los procesos que se transmiten los caracteres de la especie, de generación en generación, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de biológico o biológica es de la vida, ¿verdad? Bio, de la vida, de un proceso de la vida. Ahora, este proceso o este mecanismo que perpetúa la vida o de la vida, dice que perpetúa la especie, que quiere decir que la especie sigue dándose, ¿verdad? Sigue reproduciéndose y la especie no desaparece de la faz de la Tierra. Ahora, nos dice que se transmiten los caracteres de las especies de generación en generación. Hay dos tipos, características y caracteres, o el carácter o los caracteres. Cuando hablamos de los caracteres, se refiere a la parte genética. Pueden ser caracteres físicos o caracteres psicológicos. Se ha dado que muchas personas tienen, por ejemplo, rasgos físicos solo del papá o solo de la mamá, o es una mezcla de ellos dos, que en algunos casos, por ejemplo, algunos caracteres físicos como el color de ojos, el color de cabello, el color de piel, se puede, digamos, se puede detener en la segunda generación y aparece en una tercera o en una cuarta generación. Por ejemplo, quizás algunos de sus antepasados de ustedes, o sea, sus abuelitos, sus bisabuelos, quizás puede ser un ejemplo que hayan tenido ojos verdes, por ejemplo, y sus papás no los tengan, ¿verdad? O su papá o su mamá no los tenga. Ustedes tampoco, pero en una generación después de ustedes, por ejemplo, en sus nietos, se puede dar la aparición de este carácter físico, de este color de ojos, que puede cambiar, o sea, se perpetúa. Eso se encuentra donde esa parte de los caracteres se encuentran en la información genética de cada persona. ¿Y dónde está? O cómo se transmite esa información genética. Esa información genética, se transmite mediante el espermatozoide y mediante el óvulo. Por ser células reproductivas, en ellas se encuentran esa información genética. Ya dice. En los humanos, la reproducción es la unión de dos células con características físicas y fisiológicas diferentes. Ahora, no solamente se puede transmitir o se puede heredar las características físicas, sino también se pueden heredar ciertas enfermedades que se les denomina las enfermedades hereditarias. Se pueden, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad hereditaria, pero no se transmite directamente a todos los hijos, sino se transmite de acuerdo al sexo contrario de su generación. Por ejemplo, si yo tengo diabetes, lo voy a transmitir a un hijo mío, porque si esa es una transmisión directa, la voy a transmitir. Pero ¿a quién lo transmitiré? ¿A un hijo varón o a una hija mujer? Si yo soy mujer, lo voy a transmitir a mi hijo varón. Si mi hijo varón tiene una hija mujer, lo transmite a una hija mujer. Esa es la diferencia de la transmisión. ¿Ya? Solo una vez cuando yo fui al seguro de la pandemia, nos dijeron que por ejemplo... Es lo opuesto. Sí. A ver, espérate, Mateo, me estaba hablando Camila, sino que no le escuché a Camila. Dime, Camila. Profesora, cuando yo una vez fui al seguro, antes de la pandemia, una doctora nos dijo que si, por ejemplo, el abuelito era diabético, le pasaba a la nieta. También. Y la abuela al nieto. Exacto. Hay diferentes reacciones de las enfermedades. Hay diferentes reacciones.
pero sí se dan. Y no solamente con la diabetes, también hay enfermedades o trastornos psicológicos que también se pueden. Continuamos. A ver, esperen. Ahí, ya. Como les decía, no solamente es enfermedad, también hay trastornos mentales que también se pueden transmitir. Toda esa información de las enfermedades, tanto físicas como mentales, las encontramos o nosotros las reservamos dentro de nuestras células, Es por eso que podemos transmitirlos. Por ejemplo, yo les voy a contar algo que me pasó a mí. Mire, por ejemplo, yo tengo 2 niños, como ustedes saben. Cuando nace mi niño, el mayor, tuvo una bronquitis crónica. Entonces yo pregunté, ¿por qué? Y me empezaron a preguntar los antecedentes. ¿Quiénes sufrían de asma y quiénes? Entonces, allí el pediatra me dijo, bueno, es una transmisión. Su papá sufre de asma, por lo tanto, su niño es muy propenso a sufrir de asma. Entonces, allí me pude dar cuenta que no solamente es una sola enfermedad, sino pueden ser todas las enfermedades, porque todas esas características las desarrollamos y las guardamos en nuestras células. ¿Me entiende? Sigamos. Ay, ¿qué pasó? El desarrollo del nuevo individuo es de tipo vivíparo. ¿Por qué creen que es vivíparo? ¿Cuándo un ser es vivíparo? ¿Quién lo sabe? Cuando Cuando crece por dentro. de la madre. Cuando crece, pues exacto, cuando los embriones se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, ¿verdad? Dentro del útero. Entonces, nosotros, bueno, las mujeres, o la reproducción es una reproducción vivípara, o sea, porque los nuevos seres crecen dentro del cuerpo de la madre. Es decir, que las primeras fases del desarrollo se realizan en el interior de los órganos especializados de la madre. ¿Por qué? Porque la mamá, en este caso la madre, la mujer, tiene, digamos, sus órganos son normales, pero cuando ocurre este proceso de la fecundación, el cuerpo de la madre genera otro tipo de órganos que son especiales para el cuidado, la alimentación del nuevo ser. No es que la madre siempre tiene estos órganos, no, o sea, se desarrollan junto con el embarazo mediante el proceso de la fecundación. El proceso del desarrollo de la vida comienza cuando se unen las 2 células, lo que les dije anteriormente, la célula masculina y la femenina. Y a este proceso se le denomina la fecundación. ¿Cuándo se realiza la fecundación? Como vemos en la imagen, donde tenemos el óvulo y con los espermatozoides ingresan, pero de todos los espermatozoides que ingresan, ¿cuántos quedan? Solo uno llegaba a sobrevivir, solo uno, en algunos casos, porque hay casos especiales. Como les dije, dime. ¿Y por qué, profesora? ¿Cómo? ¿Y por qué solo uno sobrevive? Sí, que los otros mueren. Claro, los otros no llegan a ingresar al óvulo. O sea, el óvulo está diseñado, bueno, el óvulo, la fisiología humana es tan compleja que solamente cuando ingresa un solo espermatozoide, el óvulo rechaza a los demás, los rechaza. Pero como les digo, hay casos especiales, porque ustedes dirán, ¿qué ocurre cuando hay un embarazo gemelar? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? ¿De dónde sale? Si solamente a un espermatozoide
puede sobrevivir, puede ingresar. Entonces, ¿cómo ocurren los gemelos, los mellizos, los trillizos, los trillizos? ¿Verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, profesora, ¿cuánto máximo tendrían que vivir los espermatozoides? 72 horas aproximadamente, como máximo. Ah, ya. Entonces, de ahí cuando ya entra uno, ya prácticamente los otros mueren. Claro, y no es de que cuando se realiza el proceso de la relación sexual, no es que automáticamente se realiza la fecundación, no. Demoran ciertos días, de 1 a 3 días, en que el espermatozoide pueda llegar al óvulo. No es automático, demora. Por eso es de que una fecundación cuentan después de 2, 3 días, ¿entienden? Ahora, ¿quiénes intervienen en la fecundación? Nos dice que para que se lleve a cabo la reproducción humana es necesaria la unión de una célula femenina, que es el óvulo, y otra célula masculina, que es el espermatozoide. El espermatozoide es el gameto o célula masculina encargada de fecundar al óvulo, aportando la información genética. Y el óvulo es la célula femenina, producido ¿por quién? Por el ovario, que tiene que es portador del material genético de la madre. Ahora, ¿dónde se encuentra ese material genético? Exacto, Melissa. Profesora, Exacto, a eso iba. Cuando se realiza, como ustedes pueden ver en las imágenes, en el espermatozoide, tiene cabeza, el cuello y la cola, o el flagelo. La cola es el flagelo. El flagelo sí le sirve para que pueda moverse, o sea, le sirve como si estuviera nadando, y es impulsado por la cola, ¿ya? El cuello ¿Así es la como un unión, pez? como un pez, exacto. El cuello es la unión. Ahora, ¿dónde está la información genética que envía el varón? Está en la cabeza. A ver, espérenme. Acá está. Profesora, una pregunta. Antes A de ver. que siga con la clase, le quería decir, el espermatozoide lleva información genética y el óvulo también. Claro, claro. Las dos células tienen la información genética. En el caso del espermatozoide, la información genética está en la cabeza, en la parte Ah, superior del espermatozoide. Y en el caso de la mujer, está en el núcleo, la información la información genética de la mujer. Rasgos de piel, color de ojo, color de cabello, etc. Entonces, cuando ingresa el espermatozoide, cuando el espermatozoide va a fecundar al óvulo, cuando ingresa ya la cabeza del espermatozoide, se corta la cola. La cola ya no ingresa, solo ingresa el núcleo o donde se encuentra la información genética. Al unirse la información genética del hombre con la información genética de la mujer, nace el nuevo ser, se fecunda y se combinan los diferentes rasgos de piel. Por ejemplo, a ver, pregunto, ¿alguno de ustedes se parece, son exactamente idénticos a su mamá? no. No. no, profesora. ¿Cómo? Yo a mi papá. No. Son exactamente idénticos a su papá. Yo los dos. Yo soy idéntico a mi papá. Los ojos y la piel. A ver, por ejemplo, vamos a ver. De los que conozco a sus papás, activen sus videos, niños. Por ejemplo, algunos que conozco a sus padres, ¿ya? Tanto papás como mamás. Vamos a ir en orden. Por ejemplo, a Eduardo no lo conozco ni a su mami ni a su papi.
no puedo opinar. De Eduardo sí conozco a su mami, pero no conozco a su papi. Entonces, pero Eduardo tiene algo de su mamá. Algo. Los ojos, el color de piel. A su papá no podría decir si se parece porque no lo conozco. De Valentina, no conozco ni a su papá ni a su mamá, pero sí conozco a su hermano. Y ambos tienen el mismo color de piel. ¿Verdad? Ambos tienen el mismo color. En el caso de Santiago, no tengo el gusto de conocer a sus padres. No los conozco. No podría definir a quién se parece. En el caso de Nicole, que no veo su video, Nicole tiene una mezcla de sus dos padres. De Eduardo tampoco conozco a sus papás. De Julito se parece a su mamá, pero tiene los ojos chinitos como su papá. De Gomer es el vivo retrato de su papá. Gomer es idéntico a su papá. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Josué lo conozco solo a la mami. No lo conozco al papi. Pero él tiene el color de piel a su mami. A Meli no conozco a su mami ni a su papi. No los conozco, no puedo decir. A Camila sí lo conozco a su mami, más no a su papi. Pero Camila tiene el color de piel de su mamá y los ojos a su mami. A Camila tiene cierto parecido con su mami. A su papi no lo conozco. Matías se parece a su mamá. Ludwig tiene una mezcla del papá y la mamá. Tiene la carita, la forma de su papá y los ojitos se parece a su mami. Es una mezcla de los dos, es una mezcla uniforme. Scarlett se parece a su papi y Alejandrita se parece a su mami. ¿Quién me falta? Mía. Mía es una mezcla entre el papi y la mami. Se parece a los dos. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque siempre va a existir una célula que va a ser, digamos, la que va a apoderarse de las características. Va a ser, digamos, la que va, a ver, ¿cómo les explico? Va a ser la que va a ordenar. ¿Ya? O sea, ella va a ser. Por eso es que muchos se parecen o solo a la mamá o solo al papá. Cuando la información genética o las características de los dos padres se desarrolla en un solo niño, ya es una mezcla equitativa entre mami y papi. Cuando no, siempre hay una, existe se me fue la palabra nuevamente. Ya, incluso algunos no se parecen ni al papá ni a la mamá, pero son el vivo retrato de los abuelitos. Tienen las características del abuelito. ¿Por qué? Porque esas características, Eduardo dice yo, porque esas características se detienen en una generación, pero aparecen en una segunda generación. Es así, o sea, no se asombren que si ustedes no se parecen ni a la mamá ni al papá, quiere decir que tienen algún antepasado que ustedes sí van a tener ciertas características. Incluso hasta las habilidades musicales, las habilidades artísticas, también se heredan. También se heredan. Por Profesora, ejemplo, pero, o sea, a alguien que le gusta la música, ¿lo tiene heredado o viene ya? O sea, por ejemplo, cualquier talento. es también digamos, esas habilidades artísticas también se heredan. O sea, no ocurre en una generación directa, sino ocurre en una segunda o en una tercera generación. Por ejemplo, seguro que les ha pasado. Seguro que algún familiar de ustedes en algún tiempo les ha gustado la música y quizás a ustedes también les va a gustar, les gusta la música o les es mucho más fácil el desarrollo de esta habilidad. Profesora, puede que sean gustos propios. También, pero la habilidad
pero la habilidad es de ustedes. Sí, la habilidad es de ustedes, son sus gustos propios. Pero hay algunas habilidades que la llaman las habilidades innatas, las cuales nacen con ustedes. Por ejemplo, a algunos les es más fácil, dicen, pareciera que yo hubiese estudiado, porque de repente, porque usted, digamos, dentro de su genética. Algo, pero no practicas nada. Exacto, exacto. O sea, es parte de ustedes, pero también parte de alguna. Pero yo no sé. ¿Cómo? No te escuché, Eduardo. Nada, profesora. Por ejemplo, Eduardo, si mal no me equivoco, a ver, Eduardo tiene creo que dentro de su familia les ha gustado la música, o no, si es que no me equivoco, en el caso de Eduardo, tiene afinidad hacia la música. ¿O me equivoco, Eduardo? No me gusta. No me gusta la música a mí. No le gusta la música, bueno. Pero a ver, vuelvo a repetir, no es directa. Si en alguna de ustedes sí puede ocurrir, ¿ya? Sigamos. Ay, ¿qué pasó? Ya está. Ahora sí, viene lo que es el embarazo. Ya, digamos, se fecundó, las dos células se fecundaron. Ahora viene el embarazo. Se le conoce así al momento en el que el óvulo es fecundado por un espermatozoide. ¿Dónde se produce el embarazo? Se produce dentro del cuerpo de la mujer. Y allí, después de la fecundación, el cuerpo de la mujer empieza a tener ciertos cambios físicos y psíquicos, o sea, psicológicos, en sus emociones. Estos cambios físicos y emocionales le van a servir para adecuarse, para adaptarse a la nueva situación que va a vivir durante 9 meses, casi 40 semanas. ¿Ya? A ver. Cambios físicos. Ya sabemos cuáles son los cambios físicos, ¿verdad? Los cambios físicos se dan porque su cuerpo empieza a cambiar. El cuerpo de la mujer empieza a cambiar, empieza a desarrollarse, su barriga, su vientre empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer, los estados de ánimo cambian. Algunas mujeres se ponen tristes. Sus emociones empiezan, digamos, a cambiar, a variar. Su estado de ánimo también sufre un cambio. Profesora, una pregunta. ¿En enfermedades o etapas? ¿Por qué? A ver, uno por uno. Ya, profesora, ¿sufren etapas o sufren enfermedades? No, son etapas. Son etapas. Son etapas. Así como ustedes a veces tienen ganas de llorar sin saber el por qué, lo mismo ocurre. Las hormonas de las mujeres empiezan, digamos, a alterarse. Y a ver, ¿qué me ibas a decir? Una pregunta. Dime. ¿Por qué dentro del embarazo las mujeres quieren comer mucho? Ah, es que no tampoco sin exagerar. ¿Sienten desnutridas o es porque alimentan al bebé? No, porque tienen que alimentar a dos, se tienen que alimentar a dos personas, pues ustedes
En el caso de los bebés y ellas, o sea, el alimento ya se divide. Que si bien es cierto, el bebé no come mucho, pero sí tienen un aumento en su apetito. Es Bueno, como si dime. ella no se llenara porque tiene que partirse la mitad para el bebé y la mitad para ella. Podría decirse que Es sí. como un reparto. Profesora, Dime. pero en el embarazo también hay antojos. Bueno, se podría decir que sí, aunque no a todos les ocurren los antojos, no a todos les ocurren los antojos, pero sí, a veces les provoca ciertos alimentos no muy comunes en algunos casos. Por ejemplo, el gusto a ciertas frutas que no comieron antes porque no les gustaba y cuando están en el proceso del embarazo, les empieza a agradar, ¿verdad? Hay diferentes cambios, incluso dentro dentro de su cuerpo, también hay cambios. También hay cambios dentro de su cuerpo. ¿Qué haces, Mateo? ¿Ya? Ahora, Mi mamá cuando estaba embarazada me dice que solo comía una fruta. ¿tu mamá cuando estaba embarazada solo comía una fruta? Y le gustaba Profesora, solo una fruta. es verdad de lo que comía la mamá, ahora el niño lo que le gusta lo que está comiendo ahí. Sí, eso también, eso puede ver en cuando come. Por ejemplo, si Ay, profesora, mamá dice que comía harto pescado. Uno por uno. Termina de hablar uno y sigue el otro. Hay que respetar los turnos. profesora, eso también importaría si cuando están embarazadas comen una sola comida, ¿al bebé le puede gustar esa comida? Debe comer Posiblemente porque sí. no tiene otra cosa. Posiblemente sí. O sea, esos gustos se desarrollan, o sea, porque son, digamos, no es de que el sabor es específico, sino también es por otro tipo de factores. Ya, pero sí se dan los casos, sí se dan los casos de que, por ejemplo, durante un embarazo, pónganse que han comido solo pescado. El Al esposo niño, solo el pescado. exacto. Profesora, mamá sí comía harto pescado y a mí no me gusta el pescado. Mamá dice que, o sea, yo cuando era niño sí comía el pescado, me gustaba, o sea, a mí me gusta. Solamente que le tengo terror por las espinas. Ah, ya, pero no es que no te guste, es porque te da miedo las espinas, son cosas A mí diferentes. también, yo tengo miedo de atorarme. Ah, pero ya esas son cosas diferentes, no es que no les agrade, es porque tienen temor a comerlo por las espinas. Ya, Eso es diferente a otro factor. eso es diferente, correcto, son cosas diferentes. A ver, seguimos. A ver, les doy tiempo que vayan copiando la primera parte. Ya, profesor. Profesora, y si mejor termina de explicar y al final copiamos. Oh, profesora, ¿por qué no acabamos la clase y al final manda las capturas al Sí, WhatsApp? porque al final nos vamos a quedar Celular copiando. no vamos a terminar de hacer toda la clase. Ya, Sí, listo. profesora. Continuamos entonces. Ayer eran 6 diapositivas. Ya, Si nos continuamos entonces. alcanza el tiempo ya. Listo. Y todavía nos alcanza el tiempo. A ver, ¿qué órganos protegen al Terminamos, copiamos un poco. Continuamos entonces. Los primeros meses
que el bebé se va formando, se le denomina embrión, porque aún todavía no tiene, digamos, no tiene todos sus órganos. Ya se le denomina embrión. O sea, son la primera etapa del embarazo se le denomina embrión. Ya luego comienza digamos, a desarrollarse y se conoce como el feto, que lo conocemos ahora. Ahora, cuando este embrión comienza a desarrollarse, también se desarrollan ciertos órganos que ayudan al cuidado, a la protección del embrión. Ahí está. Al mismo tiempo que se desarrolla el embrión, también se forman órganos encargados de proteger y nutrir al embrión. Como por ejemplo, tenemos al saco amniótico. ¿Qué será el saco amniótico? El saco amniótico es una bolsa. Es una bolsa llena de un líquido, conocido como el líquido amniótico, dentro del cual el feto flota, o sea, es como una pecerita. Es como una pecera, correcto, es como una pecera. Y ese líquido amniótico está con el bebé durante los 9 meses. Está con el bebé durante los 9 meses. Le ayuda a protegerse de golpes, a protegerse de los golpes, o sea, y de las presiones. De eso se encarga el líquido amniótico. Es como un protector. Por ejemplo, si ustedes los peces, por ejemplo, que mencionó Daniel, los peces, si ustedes lo ponen en la pecera, no se van a golpear porque están en su hábitat, ¿verdad? Están en su hábitat, no se van a golpear. Lo mismo ocurre con el bebé. Cuando el feto está dentro del saco amniótico, el líquido le va a ayudar a protegerse, a que no pueda ser golpeado con facilidad. Pero eso no quiere decir que pueden ocurrir golpes durante el embarazo. Tampoco quiere decir eso, sino que hay que tener cierto cuidado. ¿Ya? Profesora, le quería hacer una pregunta. Dime. Yo leí en un libro de anatomía que decía que cuando ya el bebé está creciendo, todos los órganos de la mujer se van un poco más arriba. Correcto, muy bien. ¿Y por qué se van más arriba? Porque tiene Bueno, yo lo leí. Dime. Ocupa el espacio para que el bebé no pueda crecer. Exacto, o sea, cuando empieza a crecer el feto, cuando comienza su desarrollo, tiene los órganos de la mujer empiezan, digamos, a colocarse en otros lugares, o sea, empiezan a subir los órganos. ¿Para qué? Para que le dé el espacio al bebé y pueda desarrollarse. Así yo lo leí, que decía que cada vez que el bebé crece, los órganos se van para arriba para que el bebé pueda crecer grande. Exacto, para que pueda desarrollarse correctamente. Profesora, ¿y el bebé nace así como usted lo ha colocado? ¿No puede nacer al revés? ¿O viceversa? No. ¿O así? No. Así siempre. Así siempre van a nacer. Lo que pasa es que cuando ya comienza la etapa del parto, se rompe la membrana, se rompe el saco amniótico.
Ah, sí, y creo que por eso lloran los bebés, porque creo que ese, como una agua tiene como una temperatura para el que bebé viva. A ver, ahí les voy a explicar. Por ejemplo, si dentro del saco amniótico el bebé está, digamos, absorbe absorbe el oxígeno, absorbe el En oxígeno. menores cantidades. Claro, se absorbe dentro del líquido amniótico, el bebé puede absorber el oxígeno. Entonces, al producirse el parto y romperse la bolsa de líquido amniótico, el bebé pierde oxígeno, pierde el oxígeno. Entonces, si el bebé no se coloca en su posición, puede llegar a asfixiarse, morir por asfixia. Por eso es que, ¿Cómo para respirar? claro, tienen dificultades para respirar. Sí, porque Profesora, yo, ya es prematuro. Uno por uno. yo escuché que cuando ya se rompe, porque eso tiene como una cierta temperatura que el bebé absorbe para que pueda vivir, porque eso es en menores cantidades, pero cuando salen ya el aire es más fuerte y tienen que llorar para que su pulmón pueda respirar. Exacto. Exacto. Correcto. Ahora sí, a ver, Eduardo, a ver, te escucho. Profesora, yo soy prematuro a los 7 meses. Ah, sí. Hay algunos que son prematuros, que nacen antes de tiempo. Mi hermana nació a los 8 meses. Mi hermana Profesora, los soy 8. prematuro de 7 meses. Mi hermana los 8. Claro, el prematuro significa antes de la fecha. Significa Tienen que prematuro. cumplir los 9 meses, ¿no, profesora? Claro, antes de. O sea, hay bebés que nacen a Pero los el cumpleaños 7 ¿cuándo meses. sería? ¿Cuando ¿No? nace o el Claro, día que viene a ser? no, cuando nace. Cuando nace sería su cumpleaños. Ah, profesora, le quisiera decir, ¿y cómo hacen, por ejemplo, porque cuando hay algunas mujeres que ya ya se está formando el bebé y lo abortan? Ah, porque no la quieren tener. Porque No, no. hay dos tipos de abortos, el aborto espontáneo y el aborto inducido. ¿Y Son dos tipos son dos tipos de aborto, ya que menciona Daniela, son dos tipos de aborto. Cuando hablamos de aborto espontáneo, se refiere, digamos, cuando en el proceso, la mujer no puede retener al embrión, no lo puede retener. Entonces, y algunos embriones no llegan, digamos, a desarrollarse o a que el proceso de la fecundación se dé. Entonces, a ese tipo de abortos se les denomina abortos espontáneos o abortos naturales. Pero cuando el bebé ya se formó, cuando el bebé ya desarrolló, ya dejó de ser un embrión y pasó a ser un feto, y ocurre un aborto, digamos, inducido, ya es podría decirse por la maldad de la persona, del ser, en este caso del ser. Entonces, si la mamá no lo quiere, lo puede abortar ella sola, sin No, que nada, no, o solito. no me están entendiendo. A ver, una cosa es un aborto natural, un aborto espontáneo que es natural, que no se dan cuenta, o sea, no es algo que tú estás, digamos, pretendes hacer. No, es algo que tu cuerpo no lo aceptó y tu cuerpo, no tu cuerpo lo rechazó, tu cuerpo. Pero no es que ocurre este aborto, no es que ocurre cuando el bebé ya está formado. Ocurre en las primeras semanas, cuando aún es todavía un embrión. O sea, no tiene, digamos, no tiene su cerebro, no tiene, o sea, no, es en las primeras semanas. Por eso es de que muchos embarazos les dicen, tienes que esperar que pasen 3 meses para que puedas estar segura. ¿Por qué? Porque esas son las primeras semanas. Pero en el caso de los abortos
inducidos o los abortos que a conciencia tú quieres o haces ciertas acciones para tú perderlo, ya es otra cosa. O sea, son dos cosas diferentes. Ah, ya. Ya son dos Porque cosas. Yo he ¿cuál es visto el primer órgano que tiene el bebé? el corazón. ¿O el cerebro? ¿Cuál es el corazón. primer órgano que tiene el bebé? ¿El corazón y el cerebro? El corazón y el cerebro. Son, Ah, los, sí, porque el cerebro dirige todo el cuerpo. son los primeros órganos que se desarrollan. Profesora, yo no sé si alguna vez han visto un reportaje donde decía los cuerpos humanos que habían venido acá. Ahí nos enseñaron cuáles eran las etapas de los bebés conforme crecían los meses. Recién iba un mes chiquitito, 2 meses un poquito más grande. Cuando 3 recién está meses, formándose se le ajá, denomina mórula. Sí, se le denomina sí. embrión, luego se convierte, se recibe el nombre de mórula y ya de ahí empieza a desarrollarse. Ah, ¿Ya? ya. Entonces seguimos. Otro, otro órgano que se desarrolla es la placenta. La placenta es el órgano que comunica al feto con la madre. A través de la placenta, el feto recibe el oxígeno y el alimento de la madre y también elimina los desechos como el dióxido de carbono. O sea, también tiene una producción absorbe el oxígeno y desecha el dióxido de carbono. ¿Por dónde está unido o cómo se une la placenta y el bebé? Se une por medio del cordón umbilical. Se une. ¿Eso la mamá sabe qué necesita el bebé? ¿Cómo? Pero Por ese profesora, cordón A umbilical, ver, un ratito, uno por uno. por ese Dime. cordón umbilical, la mamá sabe qué necesita el bebé. Puede decirse que sí, es la conexión entre la madre y el bebé. Que lo entienda un poco mejor. A ver, el cordón umbilical es esta región en el gráfico, es la región grisácea, que ustedes ven. Ese es el cordón umbilical. Por allí recibe el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono. Por allí lo recibe, ¿ya? También por allí recibe las sustancias alimenticias. ¿Qué ocurre después del parto? ¿Qué ocurre con el cordón umbilical? El cordón umbilical se corta, y es lo que luego nosotros tenemos, lo que luego va a ser parte de su ombligo. Pero profesora, creo que el cordón umbilical cuando se forma el bebé, está unido al ombligo. Es su ombligo, después viene a ser su ombligo de ustedes, se forma ya el ombligo. Ese cordón umbilical va, digamos, la porción que queda, porque el doctor lo amarra y le coloca una pinza, con el pasar del tiempo del bebé ya nacido, cae ese cordón umbilical y queda solamente una pequeña cicatriz. Y esa cicatriz es lo que se va, digamos, produciendo el proceso de la formación de su ombligo. O sea, ustedes tienen la cicatriz de su cordón, los rezagos de su cordón umbilical. Ese es el ombligo. Exacto, es el ombligo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la placenta, por medio de la placenta es el intercambio de la sangre. O sea, todo el cuerpo, recuerden que en el sistema circulatorio es que todo el cuerpo está cubierto por venas, arterias, capilares, que envían la sangre oxigenada y recogen la sangre, digamos, la sangre con dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, al formarse estos órganos, al desarrollarse estos órganos con el nuevo ser, también estos órganos de la placenta va a estar revestido también con venas y arterias, las cuales van a llevar el oxígeno al feto. También lo van a llevar. Ahora, el proceso del embarazo, el proceso del desarrollo embrionario, ocurre, digamos, entre 40 semanas, lo que son conocidos como 9 meses, perdón. ¿Ya? La primera etapa es cuando se convierte en mórula, ya es, digamos, cuando es microscópico, no se puede ver a simple vista. A las 3 semanas, pasan 3 semanas del embarazo,
y digamos ya se empieza a formar los órganos como el cerebro y el corazón. Son los primeros órganos que se desarrollan en un feto, ¿ya? Cuando ya transcurrieron 2 meses y medio, ya el feto, ya se formó el saco amniótico, ya se formó la placenta, y ya el feto ya empieza a flotar. Profesora, ya que estamos hablando del bebé, el bebé, ¿qué pasaría si el bebé está en la panza de la mamá y es asmático? ¿Cómo no te entendí la última parte? Cuando el bebé está en la barriga de la mamá y no puede respirar bien, o sea, se le tapa la nariz. no, es que ellos respiran por medio del cordón umbilical. El cordón umbilical es lo que lleva el oxígeno. Y su nariz no tiene no es nada. Es que todavía, por ejemplo, en las primeras 2 meses y medio aún todavía no se forman los otros Está órganos. desarrollando. Está desarrollándose, correcto. Profesora, Es verdad que en 3 días. Recién a los 3 meses, ya desarrolló todos sus órganos. Pero no es que realiza el proceso respiratorio. Aún no realiza el proceso. Si bien es cierto, ya tiene sus órganos formados, pero no realiza un proceso respiratorio. ¿Entiendes? A los 5 meses se le forma el sistema digestivo y los riñones. O sea, a los 3 meses y medio se forman los órganos, pero a los 5 meses se forma el sistema digestivo y los riñones. Aquí a los 5 meses ya le empezó a crecer el cabello, las uñas. Y ya la madre empieza a sentir los movimientos. Ojo, que no en todos los casos los bebés nacen con cabello. En algunos casos el bebé nace sin cabello. En algunos casos, en otros cabellos sí el bebé sí tiene mucho cabello. A los 5 meses el bebé ya mide casi 30 centímetros y pesa 450 gramos, casi medio kilo. Casi medio kilo. Profesora, A los 7, dime. ¿por qué algunos bebés nacen ya con dientes? ¿Cómo? creo que dijo, nacen con dientes, creo. Yo que Son casos, la fisiología de la persona humana es algo que nunca vamos a saber las respuestas. Son casos muy especiales. Por ejemplo, después del nacimiento se supone que es un proceso de crecimiento de la placa dental, o sea, de la dentadura, a partir de los 6 meses hacia adelante. Pero en algunos casos los bebés empiezan a salir los dientes a los 3 meses, eso. Depende, ¿de qué depende? No les podría decir porque, como le digo, ¿Es verdad que la mamá está desde el doctor 3 días antes que nazca el bebé? Profesora. A ver, respondo a Mateo. Lo que pasa es de que cuando vamos terminando, Mateo, y al final va tu respuesta de lo que estoy hablando, ¿ya? A los 7 meses ya están, digamos, formados y pueden nacer y vivir. A partir de los 7 meses, por eso es que se habla de un bebé prematuro, porque a los 7 meses, cuando ya el cuerpo de la mujer o el bebé ya quiere salir, es porque ya sus órganos ya están desarrollados y ya está en la capacidad de sobrevivir. ¿Ya? Ojo, que sí hay ciertos cuidados, porque no es la etapa adecuada, no es la edad adecuada en que el bebé nace. Ya a los 9 meses está totalmente desarrollado. Ya pesa aproximadamente 3 kilos y mide 50 centímetros. Ya. La pregunta ahora sí va la pregunta de Mateo. Vuélveme a repetir tu pregunta, Mateo. Que 3 días antes el bebé se está formando para que en 3 días después nazca el bebé. Ya. Muy bien. Lo que pasa... Profesora, dime. ¿mide 5 centímetros o 5 metros? No sé. 50 centímetros. Ya, 50. 5 centímetros. 5 centímetros es casi mi dedo.
No, 50 centímetros. Ya, a ver, Mateo, para responder. Lo que pasa, Mateo, es de que durante ya el proceso, digamos, del parto, hay muchas mujeres que van desde 2 días, 3 días antes al doctor. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer empieza a dilatarse. O sea, su útero se va, digamos, acomodando, y empieza la dilatación, que es el conducto por donde el bebé va a ser, digamos, expulsado. ¿Qué quiere decir? El cuello del útero se debe abrir. O sea, el cuello del útero está aproximadamente, ahorita les muestro, está aproximadamente por aquí. El cuello del útero. Esta abertura, estas regiones, si ustedes van acá, se va a tener que dilatar, va a tener que abrir por lo menos 10 centímetros. Por lo menos 10 centímetros. Lo que es el tamaño de la circunferencia de la cabeza del bebé para que se pueda producir. Ya, a estas dilataciones se le llama contracciones, son las contracciones. Se le llaman las contracciones, o sea, son los dolores conforme se va abriendo. Imagina, es como que sus caderas se van abriendo, sus huesos se van acomodando para que pueda darle paso al bebé. ¿Es un dolor fuerte? Sí. Dicen que es un dolor muy fuerte. No le podría explicar cuánto es el nivel del dolor, ¿ya? Pero sí. En los primeros embarazos, o sea, las madres primerizas demoran entre 8 a 14 horas la dilatación, que en algunos casos ya sí, digamos que dilatan mucho más rápido. Profesora, ¿qué es la dilatación? Cuando va abriendo, el cuello del útero se va abriendo, o sea, el cuello del útero es cerrado para evitar que el bebé caiga, pero cuando va abriendo, se va abriendo para que pueda darle pase a la salida del bebé. Primero sale el bebé porque se rompe el saco amniótico, se rompe y sale líquido amniótico. Entonces, cuando sale, se elimina el líquido amniótico, es que el bebé está a punto de nacer y automáticamente el bebé, la fuerza es para que el bebé pueda sacar su cabecita, porque luego el bebé, con la ayuda de los doctores, puedes sacar. Hay otro tipo de partos, que es el parto por cesárea, que digamos ya es el corte de las capas de la piel y el corte del útero para poder extraer al bebé. No es un Profesora, proceso. pero hay dos formas, hay que es el parto normal y de la cesárea. Es lo que les estaba explicando. En la cesárea es el corte del útero, es el corte de la piel. Profesora, Dime. yo no sé igual así. Me tuvieron que tuvieron que cortar a mi mamá y sacarme así. Igual a mi hermanita. Claro, es la cesárea. ¿Listo? Ahora. Hay casos. Dime. Yo le pregunté por qué los niños nacieron con dientes. ¿Cómo? No te entendí nada, hija. Yo le pregunté lo aquello porque yo había nacido con 2 dientes. ¿Sí? Sí, y los doctores le dijeron a mi mamá que yo nací con 2 dientes porque ella comía mucho pescado. Por el calcio, puede ser. Pero en realidad hay mujeres que también comen mucho pescado, mucho nivel de calcio, pero les ayuda a formar mejor sus huesos de los bebés. O sea, son, a ciencia cierta no se puede decir Debe cómo es. tener un poco de cada comida para que esté. Listo. Ahora hay casos especiales. Ya hay casos. A ver, me preguntó hace rato Valentina que si era cierto, dice, profesor, ¿es cierto que la mujer se demora en formarse y el hombre es más rápido en formarse? El desarrollo tanto del varón como el de la mujer,
No te puedo decir quién desarrolla antes y quién desarrolla después, porque depende al nivel de maduración física y psicológica del hombre y de la mujer. En algunos casos, la mujer desarrolla mucho antes que su propia etapa, al igual que el varón. El varón madura, digamos, después de la mujer. Normalmente eso ya es un tema, digamos, un tema a ver, ¿cómo te explico? Un tema de su propia fisiología. Por ejemplo, a lo que iba, por ejemplo, hay bebés que debería empezar a crecer los dientes a los 6 meses, pero no ocurre así. A veces ocurre a los 8 o los 9 meses. Como hay bebés que los dientes empiezan a formárseles a los 3 meses o 4 meses, antes de la etapa. Depende a la maduración y a la fisiología del cuerpo. Hay niñas que conforme van creciendo, les aparece su primera menstruación, o sea, ya empiezan a desarrollarse, ya empiezan a crear sus células femeninas a los 9 años, como hay niñas que recién ven la primera menstruación a los 12 o a los 13 años. O sea, es una parte de la maduración del cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a dar sus señales de que está madurando. Ya, en el caso del ejemplo que les di la semana pasada de Lina Medina, ¿recuerdan? Lina Medina a los 5 años ya producía óvulos. Y no era algo normal que a los 5 años produzca óvulos, pero su cuerpo maduró antes de. Normalmente se dice que la mujer madura antes que el varón. Eso sí se dice. Se dice que la mujer madura antes, o sea, la mujer tiene, por ejemplo, 18 años cronológicos, pero emocionalmente tiene 20 años. Y también se dice al contrario, que el hombre tiene 18 años cronológicos, pero tiene 16 años emocionales. O sea, es un proceso que no ocurre siempre porque hay niños que son bien maduros emocionalmente, pero hay niñas que son inmaduras. Entonces, depende de la maduración de su mismo cuerpo. ¿Ya? Listo. Hablábamos de los casos especiales. De los casos especiales en un embarazo. Dice, en las personas los embarazos múltiples son poco frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que no se da muy a menudo. Sin embargo, algunas veces forman a un mismo tiempo 2 o más bebés. Es lo que les decía. Los mellizos, los trillizos, los quintillizos, los gemelos, ¿verdad? A ambos se les denomina, a ambos son embarazos gemelares, pero tienen una formación muy diferente. Por ejemplo, los mellizos. En el caso de los mellizos, nos dice que se forman cuando los ovarios producen 2 óvulos al mismo tiempo. O sea, lo normal es que el ovario produzca un solo óvulo, pero hay casos en que el ovario puede producir 2 óvulos. Por lo tanto, al producir 2 óvulos, quiere decir que un espermatozoide va a poder fecundar a cada óvulo. Lo va a fecundar. Como está aquí la primera imagen, donde habla de gemelos fraternos, que son los mellizos. Es el embarazo de los mellizos. El ovario produjo 2 óvulos, por lo tanto, un espermatozoide fecundó a cada, hubieron 2 espermatozoides, uno para cada óvulo, y se produce el embarazo. En el mismo saco amniótico, en el mismo cuerpo, en el mismo vientre de la mujer, pero con diferente saco amniótico. Con diferente saco amniótico. ¿Ya? Profesora, si los gemelos hay poco espacio, son más pequeños. Ya, ahí vamos a explicar. Ya, a ver, déjame terminar con esto. Ya, vuelvo a decir, hay una misma placenta, pero con diferente saco amniótico. El saco amniótico es independiente para el embarazo, para los gemelos fraternos o los mellizos. Y cuando los gemelos idénticos se forman
cuando el óvulo fue fecundado, o sea, un solo óvulo se fecundó por un solo espermatozoide. Un óvulo, un espermatozoide. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Que a las pocas semanas en que se empieza a desarrollar esta célula, esta nueva célula fecundada, se divide en dos. Hace una división. Es como, por ejemplo, yo quiero preparar, tengo todos los ingredientes para hacer un queque de 1 kilo. Preparo todo de 1 kilo, todos mis materiales. Pero cuando ya voy a, digamos, a preparar mi queque, lo voy a dividir esa masa de 1 kilo en dos. Algo similar. Un óvulo se fecundó con un espermatozoide. En el proceso, ese único óvulo y ese único espermatozoide que formó la mórula lo dividió en dos. Forman 2 bebés que se encuentran en un solo saco amniótico. Solo en uno. Se desarrollan en una misma bolsita. Dime, Mateo. ¿Puedo preguntar algo? Dime. Profesor, si la mamá tiene 2 gemelos, ¿se debe alimentar triplemente para ella y los dos o se divide ya la comida? No, pues es que ya tenemos son 2 bebés, sean gemelos o sean mellizos, son 2 bebés, son 2 cordones umbilicales y la alimentación, digamos, va a aumentar. Pero comen poco porque si se triplica para ella y para los 2 bebés se triplica, sería difícil. Ya, ahora, respondiendo a tu pregunta anterior con respecto al espacio. Hay en algunos casos en que un bebé siempre va a ser más grande que el otro. ¿Es por qué? Porque un bebé siempre se va a desarrollar, digamos, a absorber el más alimento que el otro. Si bien es cierto, la mamá no va a poder dividir, este es para ti y este es para ti. No lo puede dividir. Entonces, el bebé es el que va a absorber. Va a absorber más alimento. Pero cuando nacen ya se ponen del mismo tamaño porque en la panza no cabían los 2 tanto. Claro, pues ya la alimentación fuera después del nacimiento ya es diferente, pues, ¿no? Ya la mamá divide los alimentos equitativamente. ¿Ya? Entonces, eso es. Con respecto al espacio, igual es una sola, que sí, la barriga es más grande, sí, pero no es de que va a seguir subiendo. Imagínense que los órganos lleguen a la altura del pecho. No, pues no, o sea, solo tienen cierta, digamos, de acomodarse hasta cierto espacio. Chicos. Profesora, una pregunta. ¿En los gemelos fraternos, o sea, tienen que ser 2 óvulos y 2 espermatozoides? Sí, son los mellizos, 2 óvulos o 2. En el caso, hay otros casos mucho más especiales en que hay trillizos, 3 óvulos, 3 espermatozoides. Pero cuando son diferentes, porque los gemelos fraternos, o sea, los mellizos son diferentes, no son idénticos. Los gemelos idénticos que nacieron de un solo espermatozoide y de un solo óvulo sí son idénticos. ¿Por qué? Porque la combinación de las características fue una sola, pero se dividió en 2. Es como, por ejemplo, tengo mi lapicero rojo, lo parto en 2, van a ser exactamente iguales. No exactamente, porque probablemente puede salirte, pero siempre por un poquitito te va a salir mal. Claro, si en el caso de lapicero. Algo más suave puedes. No, es que hay algunos que son idénticos, pero que no son gemelos idénticos, pero no son tan iguales, porque hay alguna característica que los diferencia, sí, pero que es no que coinciden. Exacto. He conocido unas gemelas que son mis amigas y que... Profesora, ¿qué pasa si tienes 2 gemelos y a uno le gusta tal comida y a otra tal, y lo das y solo uno lo come porque al otro no le gusta? ¿Debe igual comerlo? ¿Que no tiene otra cosa? No, es que, a ver,
O sea, idéntico se refiere a lo físico, pero al estado, a gustos y habilidades los desarrolla. Por ejemplo, puede ser que a alguien que le guste la música y al otro le guste el baile. No son Exacto. iguales. No exactamente, porque en sí en una categoría son Profesora, iguales. son iguales físicamente, pero psicológicamente no. No, porque no todos los niños son iguales, por muy que hayan nacido. Bueno, se dan casos de que sí, son idénticos en gustos, en habilidades, son exactamente, pero luego van desarrollando sus propias habilidades. También hay algunos que les gusta el color negro y el otro de otro color. Exacto. Yo conocí unas gemelas que les gustan los colores diferentes, no son iguales, pero hay una que yo la diferencio porque tiene su lunar y porque a ella le gusta el negro y a la otra le gusta el plomo. Claro, muy bien. Dime, Mateo, ¿me ibas a decir algo? Ah, sí, profesora, que cuando van creciendo, por ejemplo, a uno le gustaba el amarillo y al otro el naranja, y de grande le gustan otros colores, por ejemplo, al niño le gusta el celeste y al otro le gusta el verde. Claro, o sea, Van cambiando sus opiniones. claro, van cambiando, van madurando. ¿Listo, chicos? Ahora sí, a copiar. Van madurando, puede eso, profesora, cambiando. Profesora, Dime, tenemos que sacar las imágenes, ¿no? ¿cómo? Las imágenes no tenemos que sacar, ¿no? Sí, ¿Sí tenemos que sacar las imágenes? sí, pero vayan copiando, si no les da el... Profesora, mejor mándelo primero, para que luego si se corta ya no estar, que lo mande después, Ya ahorita lo voy a mandar. para que si se corta ya lo voy a mandar. Profesora, ¿puede poner la siguiente? Profesora, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Hasta aquí ya terminamos de ver todo lo que son los órganos y los sistemas del cuerpo. Ya vamos a ver la Pero parte. prácticamente ya lo mandó, así que no importa. Reproducción humana. El título es reproducción humana. El título es reproducción humana. A ver, el título de la clase es la reproducción humana. Entonces, profesora, si ya terminamos todos los órganos, ¿qué vamos a hacer la otra clase? Ya vamos a ver la parte, digamos, ya de las plantas, Porque sigue después de esto. animales. Cuando sale. Profesora, si ya lo mandó, no importa si lo copian ahorita, solo importa que lo copiarán después cuando lo mande. Ya lo mandé, no lo he mandado todavía. Profesora, una pregunta, ¿es necesario que estén las imágenes? Ya, así como las otras clases, si no ponen las imágenes, lo pueden poner después. Porque yo a veces le imprimo porque si le escribo y la imagen está ahí, se va a ver un poquito feo. Profesora, Dime, ¿No va a mandar las capturas? sí los voy a mandar. Lo copiaremos Ya. la otra clase. Profesora, si me va a mandar las capturas por mientras podemos descansar. ¿Qué hora es? A ver, faltan 7 minutos. 7 minutos de descanso.
Que no hemos hecho nada, así que debemos escribir en vez de descansar. Exacto. Yo luego estaré ocupado todo el Yo día. opino lo mismo. Profesora, Dime. ¿por qué están pidiendo proyectos sobre, cómo se dice, el mes patrio, algunos proyectos? Por ejemplo, en comunicación nos pidieron que hagamos un video de 2 minutos sobre un procedimiento de una comida de tal. Y hasta mañana tenemos que nomás Yo lo presentarlo. que hacer hoy. Lo que pasa es de que hay algunos temas que se relacionan con la Con el, con la semana. con Claro, el tema que estamos haciendo, por ejemplo, claro. debemos hacer una comida, decir cómo se hace. Claro, por ejemplo, sí he visto que en comunicación creo que van a hacer textos instructivos Y ahora de con comidas típicas, ¿verdad? Entonces, el Sí. tema se adapta a la semana del mes. Entonces, profesora, ¿usted también nos va a mandar a hacer un trabajo? No es que mi tema no se adapta. En ciencia no tiene nada que ver con lo patrio. Claro, o sea, ¿cómo voy a adaptar yo mi tema? Por ejemplo, un No personaje tiene nada en común casi porque con es historia del Perú. Profesora, ¿y en personal? Puede que nos pidan porque el mes patrio tiene que ver con... Claro, todavía no he mandado ninguna actividad con respecto al mes En patrio. este momento, el libre Ya sé, profesora, díganos que hagamos una banderita. Ya está. que Dios defiende. ¡Viva! Las 4 banderas. Ya está, profesora. Presentamos el trabajo. Ya, listo. Copien y luego hablamos. Iba a mandar las capturas. Sí, yo quiero descansar. Aunque ni debería descansar porque solo usted debería descansar. Profesora, estamos por la segunda. Ujú. Los que hacer las capturas. Profesor, el 27 de julio de 1822, con sede de San Martín en la Plaza Mayor de Lima, dijo: desde este Ya, a ver, estamos en ciencia, no estamos en personal. Sí, pues, estamos en ciencia. Faltan 4 minutos para copiar. Profesora, ¿le está tomando capturas? Sí, pero sí, ahorita los voy a mandar. Sí, porque ya falta 3 minutos. 3 minutos. Sí, chicos. 2 minutos para las 59. Sí, y vamos a cerrar porque ya ingresaron con otra. ¿Ya lo mandó? No, ya ingresaron y ahorita se va a cortar. Profesora, ¿ya lo mandó? Ya lo volví a mandar. Ya, a ver, nos despedimos porque ya ingresaron en otro computador. Profesora, chao. Chao, chao. Chao, chao.